¿Te acuerdas del olor a tortilla recién inflada cuando uno llegaba de la escuela, dejaba la mochila junto a la silla y en la cocina ya esperaba una cazuela con frijoles de olla? Bastaban 5 minutos, un comal caliente, una salsa ya molida y lo que hubiera quedado del desayuno o del mercado. Así se quitaba el hambre en miles de casas mexicanas. Muchos de esos antojitos siguen vivos en pueblos y mercados, pero en la ciudad grande cada vez aparecen menos. Los fue tapando la prisa, la comida empaquetada, el pan de caja, el microondas y esa costumbre de comprar todo hecho. Aún así, basta escuchar el chisporroteo de la manteca o ver una servilleta de manta con tortillas envueltas para que regresen de golpe. Aquí vamos a recordar 18 antojitos mexicanos olvidados que se hacen en 5 minutos. Quédate, porque hay varios que hace años casi llenaban cualquier barrio. Y hoy apenas sobreviven en la memoria de quienes crecieron entre los 60 y los 90. Número 1. El taco de sal, también llamado taco de nada, fue el más humilde y uno de los más antiguos. Salía con una tortilla recién hecha, una pizca de sal de grano y a veces un chile verde asado o una cucharadita de salsa de molcajete. Listo en segundos. Se comía en el campo, en las casas de adobe, en barrios obreros, y también en departamentos pequeños donde la cocina quedaba pegada al patio de servicio. En los años 60 y 70, más de un niño se iba a la primaria con uno en la mano, mientras la mamá acomodaba el uniforme, cerraba la lonchera y dejaba hervir la olla del café. Tiene detrás toda la historia del maíz en México. Quien vio una abuela palmeando tortillas junto al comal de barro, sabe que este bocado estaba presente mucho antes de que se hablara de comida rápida. Su fuerza venía de algo muy simple: calor, maíz, sal y hambre de verdad. En muchas casas, ese taco se armaba mientras sonaba el noticiero de Jacobo, o mientras en la calle pasaba el afilador con su silbato. Los niños lo mordían todavía con las manos medio mojadas, recién lavadas con jabón de pasta, y a veces lo acompañaban con un jarrito de barro lleno de agua fresca. Si había suerte, caía una untadita de frijoles refritos o una cucharada de chile verde martajado. Y con eso bastaba. Era comida sencilla, sí, pero también era compañía, costumbre, y una manera mexicana de resolver el hambre sin hacer ruido ni ceremonia de cada día familiar. Número 2. Las tostadas de pata llenaban de aroma avinagrado muchos mercados del centro del país. Pata de res cocida, picada, curtida con cebolla, orégano, chile y vinagre, encima de una tostada raspada que tronaba apenas la tocaban. 5 minutos, y ya estaba la merienda. En la Merced, en San Juan, en Portales y en varios mercados de provincia, eran una estampa común entre los años 60 y 80. Las veías en vitrinas de vidrio, junto a frascos grandes, cucharas de aluminio y servilletas metidas en vasos de plástico. La señora del puesto las armaba con una rapidez tremenda, como quien ha repetido ese gesto miles de veces. Tenían un sabor muy de mercado antiguo. Olían a vinagre, a cebolla reposada, a chile seco, a piso mojado con aserrín, y a la mezcla de frutas, carnes y comales que solo dan los mercados mexicanos. Hoy siguen apareciendo en algunos lugares, pero cada vez menos gente joven las pide. Había puestos donde la pata reposaba en bandejas metálicas cubiertas con plástico, y al lado dormían chiles en vinagre, tostadas apiladas y limones partidos a la mitad. La clientela pedía una o dos, según alcanzara el cambio, y casi siempre terminaba limpiándose los dedos con una servilleta delgadita que no absorbía nada. En aquellos años, comer una tostada de pata era entrarle a un sabor adulto, fuerte, de mercado bravo, de pasillo apretado, de marchantes que gritaban precios y de cazuelas humeantes. Por eso mucha gente las recuerda con respeto, como si fueran una contraseña del barrio de entonces siempre. Número 3. En Puebla, las chalupas poblanas eran cosa seria. Tortillitas chicas, fritas en manteca, bañadas con salsa verde o roja, un poco de carne deshebrada y cebolla picada encima. Entraban de 2, de 4, de 6 y desaparecían en un suspiro. Ya estaban bien metidas en la vida poblana desde el siglo XIX y siguieron muy presentes durante buena parte del siglo XX. En las noches del centro, cerca del Zócalo, del barrio de Analco o en fiestas de Santo Patrono, su olor se mezclaba con el del anís, el de los buñuelos y el humo de los camotes. Mucha gente las recuerda en platos sencillos, con papel debajo para aguantar la manteca. Había algo muy de antes en esas chalupas. Sonaba la conversación de la calle, pasaba un bocho,
se escuchaba un bolero saliendo de una consola, y la chalupera seguía frendo como si el tiempo fuera más lento. Con salsa lista y carne deshebrada de antemano, quedaban hechas en menos de 5 minutos. Las chalupas también tenían su pequeña ceremonia. Primero llegaba el plato, luego la salsa brillante, luego el olor de la manteca recién movida con la cuchara. Más de una familia poblana las compraba para llevar envueltas en papel, y en la casa se repartían entre todos antes de que se aguadaran. Eran parte de noches con focos amarillos, con la radio tocando tríos, con señoras de delantal recibiendo visitas y con niños esperando permiso para salir otra vez a la banqueta. Una chalupa bien hecha tenía equilibrio, picor, grasa, cebolla crujiente y ese sabor que solo da la calle antigua. Número 4. Los molotes poblanos y tlaxcaltecas eran una bendición para el hambre de media tarde. Más alargada, rellena de papa con chorizo, requesón, tinga o queso frita hasta dorar y rematada con crema, salsa y queso rallado. Recién salidos, quemaban los dedos y alegraban la tarde. Se vendían afuera de iglesias, en ferias, en mercados y en fondas chicas donde el comal compartía espacio con una cacerola de cobre y un bote de aceite ya muy usado. En los 70 y 80, un cono de papel estraza con molotes era merienda de estudiantes, cargadores, secretarias y señores que acababan de bajar del pecero. Su encanto estaba en lo casero. La masa llevaba la huella de la mano, el relleno casi siempre venía de lo que había en casa, y la salsa caía con cuchara, sin decoración ni poses. Hoy mucha gente joven ya ni los ubica, pero en Puebla todavía basta nombrarlos para que a alguien se le antoje uno al instante. En muchos puestos, los molotes esperaban formados sobre una charola esmaltada, cubiertos con un trapo limpio para que aguantaran el calor. Luego venía la cucharada de crema, el queso espolvoreado y la salsa cayendo como hilo. Quien creció cerca de una feria patronal lo recuerda junto al ruido del carrusel, al vendedor de algodones y a los cohetes tronando desde temprano. También aparecían en meriendas escolares, cuando todavía se vendían cosas hechas en casa y no puro empaque industrial. Eran baratos, llenadores y tenían ese gusto a masa frita que se quedaba en los dedos durante horas de la tarde. Número 5. La memela oaxaqueña tiene el tamaño justo del desayuno que apura pero consciente. Base de masa gruesa, a veces ovalada, a veces redonda, con asiento de chicharrón, frijol negro, salsa y queso desmoronado. Sobre el comal huele a maíz, a humo y a mañana de mercado. En Oaxaca, sobre todo en valles centrales, fue parte del arranque del día por décadas enteras. En puestos del mercado, en cocinas familiares y en salidas tempranas rumbo al trabajo, aparecía al lado del chocolate espumoso, del pan de yema y del tasajo colgado cerca del fogón. Quien haya ido al mercado cuando apenas abren los locales sabe el sonido seco de la masa al tocar el comal. Durante los años 60, 70 y 80, la memela era cosa diaria, nada elegante, nada rara, nada para la foto. Era desayuno, cena ligera, antojo de madrugada y remedio para el cansancio. Con frijoles ya molidos y salsa lista, quedaba armada en muy poco tiempo. En Oaxaca, muchas se servían apenas salidas del comal, con el queso derritiéndose de a poquito y la salsa extendida con la parte de atrás de la cuchara. Alrededor se oían los platos chocando, las señoras pidiendo asiento y el mercado despertando con su mezcla de voces y humo. Había memelas de frijol, de asiento, de tasajo picado, y cada casa juraba que la suya era la buena. Comer una de pie, sosteniendo el plato con una mano y el café con la otra, era parte de una rutina vieja querida y absolutamente oaxaqueña que todavía hace salivar a muchos. Número 6. Veracruz tenía sus pellizcadas y su nombre venía de la pura mano. A la tortilla gordita se le hacía un pellizco en la orilla, se untaba con salsa, a veces con frijol, luego queso fresco o queso seco, y a la mesa. Suaves al centro, con bordito firme, perfectas para comer de pie. En casas del puerto, en pueblos de la sierra y en fonditas cercanas al mercado, fueron desayuno y cena de confianza durante muchos años. Las acompañaban con café de olla, con atole, o con una Coca-Cola de vidrio bien fría cuando ya habían llegado los 80. Las servían en platos de peltre, en platos despostillados o en servilletas de tela con olor a jabón sote. Eran rápidas porque la clave estaba en tener la masa a punto y la salsa lista desde temprano. Su sabor cargaba con ese México donde todavía se molía en metate, donde el sonido de la máquina de tortillas convivía con el pregón del panadero
y donde la comida salía al ritmo del comal, no del reloj. Quien haya entrado a una cocina veracruzana temprano reconoce ese cuadro. El comal caliente, la cubeta con masa húmeda, el queso desmoronado en un plato hondo, y la salsa esperando en una ollita ennegrecida por el fuego. Las pellizcadas se servían rápido porque la casa seguía moviéndose. Había que barrer el patio, mandar a los niños por pan, atender la tienda o salir a tomar el camión. Por eso se volvieron un alimento querido. Cabían en el desayuno, en la cena, o en esa hora indefinida de la tarde en que uno quería algo calientito, picoso y hecho al momento. Número 7. Las garnachas del Istmo parecían pequeñas, pero venían con carácter. Tortillitas fritas, salsa espesa, carne deshebrada o molida, cebolla curtida con vinagre, y a veces col encima. Crujían, picaban y dejaban ganas de otra ronda. En Juchitán, Tehuantepec y otras zonas del Istmo estaban ligadas a las velas, a las fiestas, a los portales y a las noches de charla larga. También aparecían en puestos sencillos, con una mesa plegable, una lámpara desnuda y un anafre que soltaba ese calor tremendo de la costa. A fines de los 70 y durante los 80, mucha gente las comía antes de tomar el camión o al salir del cine del pueblo. Su rapidez dependía de lo mismo que tantas cocinas mexicanas, tener la base resuelta. Tortillas chicas, carne hecha desde antes, salsa lista y manos rápidas. Hoy fuera de su región casi nadie las menciona, pero quien las probó una vez, las recuerda por años. En las noches ismeñas, una garnacha pasaba de mano en mano entre pláticas largas, risas y música que salía de una bocina vieja o de una marimba lejana. El aceite chisporroteaba, la cebolla curtida soltaba su perfume y el picante despertaba hasta al más cansado. Eran antojitos de esquina, de banca metálica, de servilleta pequeña, de comer rápido antes de seguir caminando. También tenían algo festivo. Cada bocado parecía traer viento caliente, ruido de plaza, y ese modo generoso de servir donde siempre cae un poco más de salsa si la cocinera te veía llegar con hambre y pocas monedas. Número 8. Las infladitas del Bajío tenían algo de truco de feria. La tortilla iba al aceite o al comal, se inflaba como globo, se abría con cuidado, y por dentro recibía frijol, salsa, queso o un poco de guiso, todo en cosa de minutos. En Guanajuato, Querétaro y partes de San Luis Potosí fueron muy comunes en plazas, portales y puestos de domingo. Muchas familias las recuerdan después de misa, con los niños peinados con agua, los zapatos boleados y el antojo latiendo desde antes de llegar a la casa. Ahí estaban también los boleros, los globos, el puesto de obleas y el señor de las nieves. Tenían gracia porque salían económicas y rendidoras. Con unas cuantas tortillas del día, los frijoles de la mañana y un poco de queso fresco, se resolvía una merienda para varios. Ahora casi no se oyen en las ciudades grandes, y eso que eran puro ingenio mexicano. Las infladitas se quedaban en la memoria por el puro momento de verlas crecer en el fuego. A los niños les fascinaba esa panza repentina de la tortilla, como si adentro hubiera aire de fiesta. Luego llegaba el cuchillito, la abertura, el frijol bien caliente, y encima la salsa con queso. En muchos pueblos del Bajío se vendían al atardecer cuando la plaza empezaba a llenarse de familias, de parejas dando la vuelta y de muchachos con peine en la bolsa de la camisa. Eran antojitos alegres, de esos que parecen sencillos pero cargan oficio, costumbre y manos expertas siempre. Número 9. Los peneques guardan la memoria de fondas antiguas del centro del país. Son tortillas rellenas, casi siempre de queso o requesón, pasadas por huevo batido, fritas y bañadas en caldillo de jitomate. Suenan a comida de abuelo, a recetario manchado, a cazuela humeante. En el Estado de México, en Puebla, en Tlaxcala y en algunas casas de Hidalgo, fueron plato conocido durante buena parte del siglo pasado. Salían en almuerzos de mercado, en comidas corridas o en reuniones familiares donde la mesa se extendía con bancas, refrescos retornables y tortillas dentro de un tortillero tejido. Para los 80 ya se veían menos, arrinconados por guisados más comerciales. Tenían algo muy bonito. Quedaban rápidos cuando el caldillo estaba hecho desde antes y el relleno ya esperaba en un plato. Bastaban unos minutos para dorarlos y meterlos a la salsa. Hoy el nombre mismo sorprende a mucha gente, pero en varias cocinas de pueblo todavía siguen vivos. En muchas cocinas, los peneques se hacían cuando había requesón fresco del mercado y unos jitomates bien maduros esperando su turno. Mientras el caldillo hervía, alguien batía el huevo con tenedor,
otro calentaba tortillas, y la mesa empezaba a oler a comida de verdad. Eran platillos de casa grande, de domingo con visita, o de fonda donde la cocinera te conocía por tu nombre. A la hora de servirlos, el queso se volvía suave, la salsa abrazaba todo, y el plato parecía más abundante de lo que en verdad era. De esos milagros cotidianos de la cocina mexicana de antes. Número 10. Las enfrijoladas fueron cena de emergencia, merienda de domingo y salvación de quincena corta. Tortillas calientes pasadas por frijol molido, dobladas o enrolladas, con queso fresco, crema, cebolla y salsa si había ganas. En menos de 5 minutos, asunto resuelto. Eran muy de casa mexicana entre los años 60 y 80. Los frijoles se cocían desde temprano, la olla quedaba sobre la estufa y al caer la tarde bastaba freírlos un poco o licuarlos con caldo para armar el plato. En el sur solían usar frijol negro, en el centro más de una vez entraba el bayo, y en cualquier región el olor era el mismo, tibio, familiar, rendidor. Muchos las comieron en platos hondos de peltre, con cucharas que ya habían perdido brillo, y una tortilla extra al lado por si faltaba. Son de esos antojitos que casi todos reconocen, pero cada vez menos casas preparan con la naturalidad de antes. Se fueron quedando en la memoria de la cocina cotidiana. Número 11. Las migadas nacían del pan duro y esa sola imagen ya cuenta mucho del México antiguo. Bolillo o telera del día anterior, desmenuzado, frito con huevo, jitomate, cebolla, chile y a veces epazote. Calientes, doraditas, humildes y sabrosas. Durante décadas fueron desayuno de familias que aprovechaban todo. El panadero había pasado la tarde anterior con su canasta, el bolillo sobraba, y al amanecer terminaba transformado en antojo. En casas de ciudad y de pueblo, sobre todo entre los 50 y los 80, las migadas aparecían junto a una taza de café con leche o junto a un vaso Duralex con atole. Traen detrás una lección de cocina mexicana que casi se ha perdido. Aquí no se tiraba nada. El pan viejo se volvía comida buena, rápida y suficiente para arrancar el día. Ahora muchos las confunden o ya ni las nombran, pero en cuanto alguien las menciona, enseguida aparece el recuerdo del sartén y del olor a huevo con jitomate. Número 12. Antes de que los chilaquiles se volvieran plato de restaurante, existían los chilaquiles secos de comal. Tortilla del día anterior cortada en trozos, apenas dorada, salsa encima, queso desmoronado y listo. Nada de montañas de crema ni de porciones enormes. Eran desayuno y cena de muchísimas casas. En los 70, en los 80 y todavía en buena parte de los 90 se hacían con lo que había. Salsa verde, salsa roja, un poco de cebolla y si acaso un huevo encima cuando alcanzaba. Sonaban a cocina encendida temprano, a radio AM, a la escuela por comenzar y al uniforme planchado la noche anterior. Su encanto estaba en la rapidez y en el sabor de hogar. La tortilla absorbía un poco de salsa, pero seguía conservando textura, y el plato quedaba con esa apariencia sencilla de las cosas que jamás necesitaron adornos. Hoy siguen presentes, claro, pero la versión seca, directa, casera, va quedando menos vista. Número 13. La quesadilla de comal de mercado fue reina de muchas mañanas en el centro de México. Masa doblada a mano, rellena de flor de calabaza, huitlacoche, chicharrón prensado y tinga o requesón con epazote. Se cerraba, se iba al comal y salía infladita, con una cucharada de salsa. En la Ciudad de México, en Toluca, en Puebla y en pueblos del altiplano, este antojito marcó generaciones enteras. Afuera de las escuelas, junto a los mercados sobre ruedas, o en locales con bancos de lámina y vitroleros de agua de Jamaica, era cosa diaria. Mucha gente la recuerda en los 70 y 80, cuando todavía el barrio caminaba más y compraba menos empacado. Lo que casi se ha ido perdiendo es la versión sobria, la de comal, hecha con masa fresca y rellenos de temporada. Las flores de calabaza recién cortadas, el huitlacoche de lluvias, el requesón de mercado, cada cosa tenía su momento. Se hacía rápido, sí, pero llevaba detrás todo el ritmo de la cocina tradicional. Número 14. Las gorditas de nata traen otro tipo de nostalgia, la de la merienda dulce. Masa mezclada con nata de leche, azúcar, canela y a veces un toque de vainilla, puesta sobre el comal hasta que se doraba por fuera y quedaba suave por dentro. El olor era de feria de plaza, de leche recién hervida. Fueron muy comunes en el altiplano, en Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y partes de Guanajuato. En décadas pasadas la nata se juntaba en la superficie de la leche hervida casi todos los días.
porque la leche llegaba distinta, en botellas de vidrio o recién ordeñada, y nada se desperdiciaba. De ahí salían estas gorditas que muchas niñas y niños comían al volver de la escuela, con el moño medio chueco y la tarea guardada en el cuaderno escribe. Todavía aparecen en ferias y pueblos, pero ya cuestan más trabajo de encontrar en la vida diaria. La nata dejó de ser ingrediente cotidiano en muchas casas, y con eso se fue parte del ritual. Aún así, quien ha probado una gordita de nata caliente, sabe que 5 minutos bastan para desatar medio álbum de recuerdos. Número 15. Ya para los 80 y 90, la sincronizada se volvió estrella de cocina rápida en casas mexicanas. 2 tortillas de harina, jamón, queso, comal o sandwichera, y en pocos minutos quedaba lista. A veces la acompañaban con salsa botanera, otras con un chorrito de Valentina, y más de un adolescente la doblaba en 4, para verla mejor frente a la tele. Tuvo mucha fuerza en colonias urbanas, en departamentos pequeños y en hogares donde los horarios ya iban más acelerados. Era merienda de regreso de la secundaria, cena improvisada después de ver En Familia con Chabelo, o bocadillo de domingo mientras la casa olía a jabón Roma y a piso recién trapeado. En la mesa aparecía junto al refresco retornable o al agua de sobre, muy propia de aquellos años. Hoy sigue existiendo, desde luego, pero la versión viejita, la de jamón sencillo y queso que doraba apenas sobre el comal, ya carga una nostalgia fuerte. Su lugar pertenece al México doméstico del fin de siglo, cuando todavía se cenaba en casa con el sonido del Canal 2 de fondo. Número 16. La tostada raspada de frijol fue una reina discreta de kermeses, mercados y cenas ligeras. Delgadita, firme con una capa de frijol refrito, lechuga, crema, queso y salsa. Fácil, económica, cumplidora. En muchas ciudades del centro se compraba en puestos sencillos o se armaba en casa cuando sobraban tostadas del mercado. Durante los 70 y 80 era común verla en fiestas escolares, en ventas parroquiales o en la mesa cuando llegaban visitas sin avisar. Bastaba abrir el refrigerador, sacar la crema en bote, el queso envuelto en papel y el tazón de salsa roja que había quedado del mediodía. Fue perdiendo terreno frente a las botanas de bolsa y frente a las tostadas comerciales llenas de aderezos. Aún así, la imagen sigue viva, un plato de vidrio o de plástico, una tostada sencilla, y la mano de alguien repartiéndolas rápido para que alcanzaran para todos. Así sabe la memoria cuando viene vestida de frijol y crema. Número 17. Los totopos ismeños con frijol y queso seco tienen una nobleza antigua. Totopo duro, grueso, hecho para durar, untado con frijol negro y rematado con queso seco desmoronado o con una salsa picante. Cruje fuerte, alimenta mucho y aguanta viaje. En el istmo de Tehuantepec fueron comida de camino, de mercado y de espera. Viajaban en morrales, en bolsas de manta, en canastas y acompañaban jornadas largas. Mientras el autobús arrancaba, mientras se abría el puesto, mientras sonaba una marimba en la fiesta, ahí estaban. En los años 60 y 70 todavía formaban parte de la rutina diaria de muchísima gente. Fuera de Oaxaca, muchos solo conocen el totopo industrial de bolsa. El verdadero totopo ismeño pertenece a otra historia, una donde el maíz se hornea con paciencia y luego se vuelve antojo en segundos. Untarlo, ponerle queso y listo. 5 minutos alcanzan para que la costa se siente en la mesa. Número 18. Las dobladitas de requesón fueron un gesto mínimo y entrañable de la cocina del centro de México. Tortilla recién hecha, requesón fresco, una rama de pasote picado, a veces salsa, y se dobla con la mano. Tibia, suave, perfumada, casi sin ceremonia. En Xochimilco, Milpa Alta, partes de Puebla, Tlaxcala y varias zonas rurales del altiplano, ese bocado fue merienda de mercado y cena corta durante muchísimos años. Se armaba rápido, con producto del día, sin freír nada, sin ensuciar de más. Muchas veces salía mientras alguien lavaba los trastes, mientras otro desgranaba elotes, o mientras en la sala seguía prendida una televisión de perilla. Tiene algo que hoy se extraña mucho, sencillez verdadera. El requesón fresco de mercado, con su humedad y su olor limpio, ya no aparece igual en todas partes, y por eso la dobladita también se volvió más rara. Pero para quienes la probaron de niños, basta pensar en ella para volver a ver el humo del comal y la servilleta cubriendo las tortillas. Así eran muchos antojitos mexicanos de antes, rápidos, sabrosos, hechos con lo que había y pegados a la vida diaria de verdad. Vivían en el mercado, en la fonda, en la cocina de la abuela,
en la salida de misa, en el recreo, en el camión, en la mesa de fórmica y en la nochecita cuando toda la casa olía a salsa recién hervida. ¿Cuál de estos antojitos te preparaban cuando volvías de la escuela o del trabajo? Déjanos tu me gusta y comparte este recuerdo con alguien que todavía se acuerde del sonido del comal. Suscríbete para seguir guardando en la memoria ese México que sabía convertir 5 minutos en una fiesta.